no esperar a que ellos hicieran eso. La intención de la emisora era que ustedes pudieran en diferentes partes del mundo escucharnos. Y es muy lamentable si esa es la situación. Bueno, ya estamos grabando. Sí, estamos grabando. Quiero compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que tengo que decirle a ustedes que consideren bueno incluirlo hoy. Mira, todos nosotros venimos de la tradición cristiana. Tradición cuyo fundamento no es, escuche bien lo que voy a decir, cuya interpretación de la práctica religiosa no está fundamentado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se utiliza para validar la práctica y las ideas, pero no está fundamentado en lo que históricamente representó los escritos nazarenos y la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, la deificación de Yeshua no tiene su origen en los escritos nazarenos, ni tan siquiera tiene origen en los gentiles, los primeros gentiles que se unieron a la fe de los nazarenos, que eran personas que ya de por sí asistían a la sinagoga. Lea el libro de los Hechos y se va a dar cuenta de eso. Y también, déjeme cerrar esto. Y usted va a encontrar que es muchos años después donde comienza a redefinirse la identidad del Mesías como Dios encarnado, como Dios encarnado. Y vas a ver más adelante otros escritores que comienzan a hablar de Yeshua haber sido el que salvó a Israel de Egipto, que Yeshua fue el que creó todo. Y esto obviamente porque se ha divorciado la comprensión del Mesías a la luz del pensamiento judío y se ha creado la definición del Mesías basado en el pensamiento gentil. Y esto pues lamentablemente ha traído un gran daño para muchos de nosotros, y aún la misericordia y la gracia del Eterno es tan y tan buena, porque obviamente los gentiles no están en el pacto de Israel, y a Israel fue que Hashem le prohibió crearse una imagen de Dios o adorar a un ser humano como Dios. A Israel fue esa prohibición, por consiguiente la ignorancia de los gentiles Hashem la perdona, y eventualmente el conocimiento de la verdad llegará a ellos. Estamos viviendo unos tiempos donde, desde tiempos, ¿verdad? De hace unos años, muchos años atrás, donde Hashem ha despertado en nosotros en poder ver las escrituras y poder entender las cosas que no entendíamos. Y pues lamentablemente hay ciertas líneas de las raíces hebreas y del judaísmo mesiánico que todavía siguen arrastrando la creencia del cristianismo tradicional, y con ello la deificación de Yeshua y la aplicación de Yeshua en los escritos del Tanaj, como el ser el Yud-Heh Vav-Heh. Usted va a encontrar, en Estados Unidos hay un maestro muy, muy reconocido en las raíces hebreas que llama a Yeshua Yahweh Yeshua. O sea, el nombre de Yeshua es Yahweh Yeshua. ¿Por qué? Porque él dice que él fue el que entregó, Yeshua fue el que entregó la Torá en el Sinaí. Hay otros que leyendo la Torá, tratando de encontrar al Mesías en la Torá, han forzado interpretaciones para poder entender la preexistencia del Mesías, algo que está claro en los profetas, algo que claramente aludió Yeshua y sus discípulos basado en el Tanaj, e incluso hasta las ideas de los rabinos concuerdan. Usted va a encontrar, por ejemplo, que los rabinos dicen que entre las 7 cosas que Hashem tenía en mente antes de crear el mundo estaba el nombre del Mesías, y eso se refiere al alma del Mesías. Usted va a encontrar el libro de Enoch, que se habla de la visión mística del autor, donde Hashem le revela al Mashiach, donde dice, y es un libro del Segundo Templo, que el Mashiach es desde antes de los tiempos.
Y obviamente si tú ves a Yeshua hablando, vas a hablar del Mesías desde antes de los tiempos en el Evangelio de Juan. Antes de Abraham, yo soy. Y de ninguna forma Yeshua está diciendo ahí que él es el yo soy que aparece en, el libro de Éxodo. Les traigo esto porque cuando tú entiendes la idea del Mesías a la luz del pensamiento del pueblo de Israel, que no está influenciado por la torcedura que ocurre con el pasar del tiempo de los escritos nazarenos, tú vas a ver claramente las escrituras, vas a entender muchas cosas que no entendías. Y entre ellos está este texto que usted va a encontrar aquí, Marcos 15:33, que le voy a estar citando hoy en esta grabación, donde vamos a ver a Yeshua hablando, diciendo algo que es contradictorio, que contradice esta idea de Yeshua ser Yahweh, de Yeshua ser el que entregó la Torah en el Sinaí, de Yeshua ser el creador en sí mismo, y otras ideas que existen dentro de las raíces hebreas, incluso del judaísmo mesiánico. Miren este versículo de Marcos 15:33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Yeshua exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién Yeshua le está diciendo esto si Él es el Eterno? ¿A otro Dios? ¿Por qué Yeshua dice esto? Ahí es donde entra la otra segunda pregunta. Primera, ¿a quién Yeshua le está diciendo esto? Si Él es el creador, como algunos enseñan, como enseña este maestro de Estados Unidos, que le llama Yahweh Yeshua. Incluso ahí tiene una serie de estudios que se llama Yeshua the Lawgiver, Yeshua el dador de la ley. Totalmente contradictorio a lo que lees en Juan, que vas a ver que Yeshua dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces estás reconociendo que hay alguien más grande que Él, hay alguien que dio las leyes. Eh, va incluso, y también, ¿cómo podemos entender este texto? Y amigo, la respuesta a esto, primero la primera pregunta se contesta a sí mismo. Es claramente la escritura nazareno demuestran que esa enseñanza es totalmente opuesto a la verdad. Y Yeshua todo el tiempo habla de alguien que lo envió. Que si lo rechazan a él, rechazan al que lo envió. Yeshua está hablándole a alguien cuando él ora. Por consiguiente, no se ora a sí mismo. Yeshua reconoce que alguien fue el que entregó la ley, no fue él. Así que en ese sentido, en la primera pregunta se contesta por sí mismo. Pero la segunda es la que quiero enfocarme en esta pequeña enseñanza, eh, eh, este pequeño estudio que lo que busco es hacerlos a ustedes pensar. ¿Por qué Yeshua está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está esto escrito aquí? ¿Y qué podemos entender con respecto a esto? Mire, la respuesta para aprovechar bien el tiempo y poder estudiar la porción de Beshalach, la respuesta a esto está en entender quién es el Mesías y qué es Mashiach. Algo que yo he hablado en tiempos pasados, ¿ok? Porque esto se abre dos veces, vamos a cerrarlo. Algo que yo he hablado en tiempos pasados y sigo aún mencionando. Una cosa es, ¿ok? ¿Por qué no escribes? Vamos a ver. Ujú. Muy bueno. Tengo aquí problemas. ¿Dónde está? ¿Problema? Voy a tener que cerrarlo. Vamos a cerrarlo y abrirlo de nuevo.
una cosa es qué es Mashiach y otra cosa es quién será el Mesías o quién es el Mesías. Usted va a encontrar que los discípulos del maestro Nazaret proclamaban que su maestro, Rabí Yeshua, su maestro, Marán Yeshua en arameo, Marán Yeshua, o Adón Yeshua, Señor de amo Yeshua. Usted va a encontrar que los nazarenos veían a su maestro como el ungido, que significa el Mashiach, o en hebreo, Ha Mashiach, Ha Mashiach. ¿Ok? Incluso vas a encontrarlo en Juan, cuando dice, hemos hallado al ungido, que traducido es, hemos hallado al Cristo, que traducido es el ungido. ¿Ok? HaMashiach, el ungido. ¿Con qué fue ungido él? Con el espíritu de Yud, Hei, Vav, Hei. Eso lo hace a él el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice el texto del profeta Isaías, porque me ha ungido y me ha enviado. ¿Ok? En ese sentido, eso es lo que lo convierte a él en el Mesías. Y es el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Mesías. Pero Rabbi Yeshua tiene una neshama, un alma, que de acuerdo a la tradición, basado en los profetas, tienen orígenes antiguos, orígenes escondidos, orígenes más allá del tiempo. La neshama del Mesías, el alma del Mesías, el alma de aquel que habría de ser la casa del Eterno, Bet El. ¿Ok? Eso es una idea puramente judía que tiene su origen en la revelación de Dios en el Tanaj, algo que comparten los escritos nazarenos. Por eso cuando incluso el espíritu del Eterno y el espíritu del Mesías es lo mismo que el espíritu del Hijo. Esto no significa, es donde viene el error de esta interpretación o comprensión. Esto no significa que este espíritu del Hijo es el espíritu de Yeshua, porque Yeshua es un ser humano que posee una neshama, un alma. Un alma. Yeshua nace de la casa de David, pero su alma procede de los más altos mundos superiores. Yo le decía a mi esposa esta mañana que ayer en la noche, cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo y me preparó para el Shabbat, mientras estaba escuchando esa enseñanza de revelaciones de la tarde, yo le decía a mi esposa, verdaderamente cuando yo di el estudio de revelaciones, había una luz de Hashem bien fuerte sobre mí porque yo hablé de cosas que yo no las había leído en ningún lugar. Y esta mañana le mostraba a mi esposa eso. Le decía, mira, este libro que tengo aquí, se lo mostré a mi esposa. Yo lo compré hace poco, me llegó hace unas semanas y comencé a leerlo la semana pasada y ya voy por el capítulo donde el autor del libro habla del alma del Mesías venir de Atzilut. Y yo le decía a mi esposa que yo sabía eso y no lo había leído en ningún lugar. En ningún lugar. Y ahora que lo leo, digo, wow, eso me lo revelaste tú. Y regresando aquí, le menciono eso porque vamos a lo mismo.
una cosa es el alma del Mashiach y otra cosa es el espíritu del Mesías. El espíritu del Mesías no es Yeshua, ¿ok? No es Yeshua. El espíritu del Mesías es el espíritu del Eterno, que también se conoce como el espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque sale del Padre, ¿ok? Porque sale del Padre, sale de la fuente, es la semilla del Padre, que se impregna en la persona y da fruto. Por eso es que hay una relación entre el Espíritu del Eterno y la Torá. La Torá que fue escrita en fuego blanco y fuego negro, del cual habla el Zohar, que es la Torá que está revelada en Moshe y escondida a la misma vez en Moshe. ¿Ok? Y con esa idea en mente es que Juan escribe ese Midrash que tú ves en el Evangelio de Juan, que muchas personas lo leen de forma literal. Pero una cosa es el alma, la neshama del Mesías, la neshama de aquel que fue destinado a ser el ungido, que habría de nacer de la casa de David, que tendría un ego, una conciencia judía, porque nacería en Israel, pero sus orígenes no son judíos, sino del mundo de Asilut, ¿okay? Del mundo de la emanación. Israel, el concepto Israel nace de Beriah, del mundo del trono de Hashem. Eso obviamente son conceptos cabalísticos que algunos de ustedes entienden, conocen porque yo les he hablado en tiempos pasados. Entonces, cuando tú entiendes esto y vas, por ejemplo, al libro de Hebreos y lees en Hebreos decir con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos siglos. Y cuando tú vas al Salmo, es un salmo que está refiriendo a la humanidad del hijo de David, que sería llamado Elohim. ¿Por qué sería llamado Elohim? Eso obviamente se entiende por sí mismo, porque el poder de Dios estaría con él. ¿Okay? Como Moshe fue llamado Elohim. Y a la misma vez, en ese mismo texto de Hebreos, capítulo 1, vas a leer que dice, que cita otro texto de los Salmos, donde habla del Eterno, porque tú creaste todas las cosas. Y déjeme buscarlo aquí, en mi Biblia, para citarlo textualmente. Déjeme mostrarlo aquí en pantalla, ¿verdad? Yo creo que es más cómodo para usted, que usted pueda entender lo que yo estoy hablando. Déjeme cerrar esto aquí. Hebreos 1:5. 1:5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Esto es bien importante, porque claramente a la audiencia a quien le está hablando nos da a entender de que esa audiencia pensó de alguna forma que el Mesías sería la encarnación de un ángel. Que incluso dentro del cristianismo y aún en las raíces hebreas se dice que el malaj de Yud-Heh-Vav-Hei es Yeshua. Usted ha escuchado eso, ¿verdad que sí? Y si lo ha escuchado, pues entonces entiende muy bien que el autor de Hebreo está desmintiendo ya desde el principio una idea que existía dentro del pueblo de Israel, dentro de unos grupos del pueblo de Israel que pensaron que el Mashiach sería la encarnación de un ángel de Hashem. O sea, la manifestación humana de un ángel de Hashem, que el Tanaj claramente muestra que los ángeles se pueden humanificar, dije yo, o materializar como humanos, ¿ok? Y otra vez dice, yo seré para él padre para él y él será hijo para mí. Entonces dice aquí el texto, y de nuevo cuando trae al primogénito, al Reshit, al mundo, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, esta palabra adorarle significa sírvanle todos los ángeles de Dios, ¿ok? Una cosa es alabar y otra cosa es adorar, ¿ok? Alabar a Dios y adorarle son dos cosas diferentes. Alabar al Mesías y adorarle son dos cosas diferentes. Nosotros adoramos al Mesías en el sentido de servirle, pero no lo alabamos en el sentido de alabar a Dios, porque toda alabanza le pertenece a Dios. Sí hay cánticos que se elevan al Mesías, porque vas a encontrar dentro del pueblo de Israel que se cantaban cánticos a David.
¿Ok? Son cosas diferentes. Dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, aquí es donde voy, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios, tu Dios, te ha ungido. Mire qué interesante. Llama al Hijo Dios. Ah, claro, ahí está. Ahí está. El Hijo es Dios. Pero esta comprensión de llamar al Hijo Dios, Elohim, surge porque los que lo interpretan no han estudiado la Torá de Hashem. Hashem llama a Moshe Elohim. ¿Ok? Moshe es llamado Elohim. Y el salmo que está citando, cuando tú lo lees, cuando tú lees ese salmo, Salmo 45, te vas a dar cuenta que se está refiriendo al rey de Israel, al hijo de David. ¿Ok? Lo cual tu Dios te ha ungido. O sea, ahí está, vemos el asunto de la unción de Hashem, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y viene también con respecto al Hijo, dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Pero espérate un momento, ahí está citando el Salmo 104. Perdón, el Salmo 102. Cuando tú lees ese salmo, se está refiriendo a Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cómo se reconcilia eso respetando que Hashem es uno? Que no son dos, que no son tres, y que el Mesías no es el Padre como otros enseñan. ¿Cómo tú resuelves ese problema? Con esto que le estoy mostrando en la pantalla. El espíritu del Mesías es el espíritu del Hijo en el sentido de que sale del Padre, sale de la fuente. El espíritu del Eterno es una reducción de la totalidad que se puede comprender del Ein Sof dentro de términos cabalísticos o de el creador, el Eterno, el Padre, de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos el espíritu de Yud-Heh-Vav-Heh cuando fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que los convertía a ellos en cristianos en aquel tiempo, yo. No es lo que ahora se llama, que ¿a qué denominación pertenece? Ah, tú eres cristiano de tal denominación, pertenece a una religión. No, no, no. Se le llamaba cristiano porque ellos recibían el espíritu del Mashiach, que es el espíritu del Eterno. Lo vas a ver en el Deuteronomio, cuando Moshe tiene el espíritu de Hashem y le da su espíritu a los hombres que van al campamento, que se unen a él al campamento, y todos ellos comienzan a profetizar, lo mismo que experimentan los discípulos del maestro cuando recibieron el espíritu del Santo, bendito sea, y comenzaron a profetizar. Y es el espíritu del Mesías, el espíritu que Pablo de Tarso luego llama el espíritu del Hijo. ¿Por qué le llama el espíritu del Hijo? Porque sale del Padre y el que lo recibe, recibe la adopción, porque aquel que no tiene espíritu no recibirá la resurrección. ¿Entiende lo que le digo? Y con ese espíritu, Hashem creó todas las cosas. Y obviamente, el autor de Hebreos está relacionando la Neshama del Mashiach, la Neshama de aquel que habría de ser el Mesías, Yeshua, y el Espíritu del Eterno, a quien le pertenece sobre quien le pertenece ese Espíritu desde el plan de Hashem, que sería la Neshama del Mashiach. ¿Me entienden hasta aquí? Por eso tú no vas a ver en ninguna forma a los nazarenos tratando de implicar que Yeshua es el que creó todas las cosas. Porque el propio Yeshua, hablándole a la congregación mediante el ángel que envía a Juan, él habla de su Dios. Usted lo ha leído muchas veces conmigo, ¿verdad? Que en donde él dice, el que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios como yo, y estará conmigo como yo estoy sentado en la casa o estoy en la casa de mi Dios.
Lea el texto de Revelaciones y vas a darte cuenta que él va a hablar de su Dios. ¿Ok? Ahora, luego de exponer eso, entonces podemos entender este texto de Marcos, cuando Yeshua dice, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, que es arameo, ¿por qué me has abandonado? Y lo que está diciendo aquí, lo que está dando a entender aquí es que el espíritu del Mesías, el espíritu de Dios, ha abandonado la casa para que esa casa pueda ser destruida, como sucedió en los tiempos pasados con respecto al templo. Hashem abandonaba la casa, perdón, discúlpeme, Hashem abandonaba la casa y eventualmente venía la destrucción del templo. Y por eso tú vas a ver que Juan, colocando a la sabiduría, hablando por la boca del maestro, dice al principio que el maestro Nazaret dice, destruiré esta casa y en 3 días la levantaré, ¿verdad que sí? Que habla así en el Evangelio de Juan. Y aquellos que estaban allí presentes pensaban que se refería al templo y se estaba refiriendo a su cuerpo. Porque está enseñando Juan que el cuerpo de nuestro Señor era la casa de Dios. Así que el abandono del Espíritu de Dios de Yeshua permitía que eventualmente ese cuerpo muriese de la forma que murió, para que luego Hashem lo pudiese levantar y por el mismo Espíritu que operó en él, y hacerlo a él morada suya para siempre. ¿Ok? Ahora, con esto termino, después de esta explicación, y entonces entramos a la parashá de hoy. ¿Ok?